Carlos Roberto, haciendo una breve introducción, y es que aquí hemos hablado un poco de lo que son los tratamientos urbanísticos, digamos, de que hay modos de intervenir el suelo dependiendo de las condiciones que tenga. Eso también es muy relativo, como indicaba Mario, o sea, cómo saber o quién define cuando una zona está degradada o no. Eso, digamos, son discusiones, pero hemos hablado de tratamiento de desarrollo cuando hay zonas, digamos, para expansión. Hemos hablado de tratamiento de renovación urbana en zonas que están construidas, que pueden estar consolidadas, que pueden estar o no degradadas, y que esto impone, digamos, todo un reto y toda una serie de preguntas sobre cómo se va a ordenar la ciudad, no solamente técnicamente, sino también en términos sociales y democráticamente. Pero poco hemos hablado, y en general poco se habla, digamos, desde algunos sectores de la ciudad, de los sectores informales, y poco se habla del tratamiento urbanístico que va de la mano precisamente de la atención de la informalidad, y es el tema del mejoramiento integral. Y sin querer un poco, digamos, restringir la intervención tuya, Carlos Roberto, sí quisiera que en medio, digamos, de tu exposición sobre la propuesta, digamos, sobre cómo ves las modificaciones que hace este POT en materia de tratamientos, de usos de suelo, de norma urbana en general, sí quisiera que nos contaras un poco cuál es la visión que tienes sobre el manejo de la informalidad y del tratamiento de mejoramiento integral en específico. Entonces, de nuevo, bienvenido, consejero Carlos Roberto. Adelante. Carlos Roberto, no te estamos escuchando. Si estás hablando, no te estamos escuchando. Muchas gracias, presidente. Ahora sí. Es muy grato compartir con Mario, por supuesto, con quien he compartido muchas veces, mucho tiempo, y con Mauricio, por supuesto, la experiencia de Mauricio muy valiosa. Yo no sé si puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto. Ahí. Por supuesto, puedes compartir pantalla. Adelante. No, aparentemente no lo logré. En la parte inferior te sale compartir. En la parte inferior de la pantalla. Sí, pero no pude. Si no, no hay problema. Por interno nos vas pasando la presentación y te la ponemos. Yo voy comentándote. Por supuesto, adelante. Mario, con la propiedad que lo caracteriza, habló y explicó cómo era la definición de los tratamientos. Es como el médico que le pone unos remedios a la ciudad que está enferma. Eso realmente no siempre ha sido así. Y el primer intento de tratamiento se hizo en el año 79 con el Acuerdo 7. Pero había una porción de la ciudad que se desarrollaba de manera ilegal y otra de manera legal. Eso dio origen a lo que se conoce como desarrollos informales o ilegales, y hubo diferentes maneras de hacerlo. Curiosamente no fueron muchas las invasiones que hubo en Bogotá, más bien eran desarrollos de los que se llamaban urbanizadores piratas, hoy se llaman tierreros, y ese tipo de urbanización no se ha acabado. Las dos urbanizaciones típicamente invasiones fueron Policarpas a La Barrieta, a 4 cuadras del Palacio, y luego le siguió Nuevo Chile, pero hay otras, no muchas, el Atahualpa. Y eso, pues, eran desarrollos que se hacían al margen de las normas. Las normas urbanísticas, pues, no tenía que ver con ellos. Sin embargo, en el año 70, 72, el gobierno nacional, con el Instituto de Crédito Territorial, preocupado por estos temas, desarrollaron conjuntamente con se llamaba Departamento Administrativo de Planeación Distrital, un estudio muy valioso que se llamó Normas Mínimas. Lo que buscaba era que no hubiera tantos clandestinos porque las exigencias urbanísticas eran tan altas,
que si bajaban un poco el rasero o la vara, pues estos podían entrar allí. Sin embargo, eso no se logró y siguió habiendo las urbanizaciones informales. La única manera de contrarrestar las urbanizaciones informales era con la acción del Estado. Entonces, por eso vino la acción tan importante del Instituto de Crédito Territorial, del Banco Central Hipotecario, de la Caja de Vivienda Popular, de la Caja de Vivienda Militar. Aún así, estos desarrollos, para decirlo de alguna manera, tenían el 30% de la urbanización, el 50% los informales y el resto los formales. Los formales no se ocupaban del desarrollo informal, entre otras porque los costos de vivienda que generaban los desarrollos formales, pues superaban la capacidad de pago de los desarrollos de los habitantes informales. Hoy se puede decir que más o menos el 30% del área de la ciudad se desarrolló de manera informal, pero más o menos el 40% de la población, es decir, alrededor de 3 millones de habitantes, viven en estos desarrollos informales. No quiere decir que desarrollos formales, y yo voy a poner un ejemplo, el Garcés Navas al occidente, que se originó como un desarrollo formal, pues poco a poco se volvió informal. Los desarrollos informales no solamente se dan en esa forma, hay muchas otras formas de llegar a la informalidad. Por ejemplo, violar las normas, contradecir las normas cambian. Entonces, se inventaron uno que se llama tratamiento de mejoramiento integral. El tratamiento de mejoramiento integral, que viene desde el Acuerdo 7, hoy lo define el proyecto de POT en el artículo 340 como el tratamiento de mejoramiento integral establece a partir de los reconocimientos de las particularidades del hábitat popular las directrices que orientan las acciones y actuaciones urbanísticas de asentamientos humanos de origen informal y los procesos de conformación y consolidación de las estructuras urbanas de soporte en las áreas que presentan deficiencias en espacio público, servicios públicos, equipamientos y, en fin, corregir y mejorar las condiciones físicas de estas áreas, garantizando su habitabilidad, proximidad al empleo y servicios urbanos relacionados con este cuidado. Pero resulta que hoy la ciudad está expulsando población. Si uno mira la ecuación compensadora en el periodo intercensal 2005-2018, Bogotá expulsó cerca de 500.000 personas. Pero las localidades que más expulsaron son, por supuesto, las que tienen mejores condiciones, San Cristóbal, Engativá, Puente Aranda, etc. Pero las que sí recibieron población o mantienen población son Bosa, Kennedy, Fontibón, Usme y Barrios Unidos. Más o menos el 80% del nuevo crecimiento de la ciudad está ubicado en esas localidades que acabo de mencionar. El POT que estamos haciendo es un POT para el 20% de la ciudad. Este otro 80% no lo contempla el POT, porque son los desarrollos informales. Si uno mira los datos que nos han presentado al Consejo Territorial, dicen que durante la vigencia del POT, según el DANE, vamos a requerir 1.067.000 nuevas viviendas, de las cuales 770.000 son BIS y VIP. Esa es la pancarta que ustedes han visto varias veces en la presentación del Consejo. 770.000 BIS y VIP. Y no BIS son cerca de 290.000. Entonces, todos los otros tratamientos, como sobre todo el de desarrollo, el renovación, van a localizar allí no BIS. En las áreas de mejoramiento integral va a haber 770.000 nuevas viviendas según el DANE. Eso se puede desglosar de la siguiente manera. Si le sumamos el déficit, estas son cifras que nos han presentado el CTPD,
La BIP durante la vigencia del POT son 416.000 y la BIS 355.000. Lamentablemente no pude presentar esto en diapositivas que las tengo aquí, pero el POT habla que puede generar 9.000 de 770.000. Eso realmente es un despropósito que no tiene límite. Ahora, vamos a suponer que las cifras de 770.000 que vienen del censo fueran muy altas y bajémosle a la mitad, 350.000, y el POT plantea hacer 9.000. Entonces, el despropósito es sumamente peligroso, porque ¿cuál es el destino de estos habitantes si no es engrosar los barrios subnormales, densificándolos, deteriorando aún mucho más la calidad de vida, o migrando a los municipios vecinos? Carlos Roberto, discúlpame si te interrumpo un momento. Estás viendo las diapositivas, creo que se están viendo en pantalla. No sé si tú las estás viendo. Yo las estoy viendo, pero no sé si tú las estás viendo. Sí, se ven. Perfecto. Perdón, interrumpo. Obviamente te descuento el tiempo, pero estamos en la diapositiva que dice proyección por iniciaciones y ajustes. Es para que estemos seguros de estar viendo la misma. No. Yo estoy poniendo una que dice pobreza monetaria. No, es que como no la pudiste presentar tú, la estamos presentando, ya la tenemos, pero entonces si nos dices cuál es el número de diapositiva, nos ubicamos. Bueno, entonces vamos a ponernos en lo que yo era la 9, la diapositiva 9. Entonces la diapositiva 9 ya la pudiste tener. Dice SDP, migración total, migración interna y migración externa. No, más adelante debe estar la de pobreza. ¿Cuál pudiste tener tú ahí? Ahí, la que tienes, perdón, la que estás exponiendo es esta vivienda. Entonces, mire, gracias. Y gracias por descontarme el tiempo, como en el partido de fútbol, ¿no? Así es. No, es para que estemos viendo todas y todos lo mismo. Adelante. Entonces, mira, esto es lo que nos han presentado al Consejo varias veces. Entonces, fíjense, ellos dicen que la demanda de vivienda durante la vigencia del POT del 22 al 35 son 1.067.000, pero dicen BIP 343.000, BIS 330.000, para un total de 770.000. Y si le sumamos el déficit, entonces vamos a tener las 400 de una y 300, pero ellos hablan de no BIS BIP 290.000. Entonces esas 290.000 son las que van a ir a los otros tratamientos, pero las 770.000 van a ir necesariamente a la informalidad. Entonces podemos pasar la diapositiva. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo, son 416.335.000. Avancemos. Gracias. Otra. Esta es la diferencia que hay entre lo que el POT dice que va a hacer. Ustedes han oído varias veces las 575.000. Entonces, según eso, dicen que hay 192.000 BIS BIP y no BIS 380.000, lo que da un superávit para no BIS BIP de 93.000 y un déficit de 579.000. Repito, el POT ha dicho, o la Secretaría ha dicho, que puede construir 192.000 BIS BIP, 381 no BIS BIP. La diferencia entre lo que dice el DANE y lo que dice la Secretaría son 579.000 no BIS BIP. Es una barbaridad. Esto es una ciudad más grande que Barranquilla. Y esa queda en el aire. No saben dónde ponerla. No saben qué hacer con ella. Siguiente.
Bueno, el tema fundamental de esto es la pobreza y el crecimiento de la pobreza en Bogotá. Esto es cómo en Bogotá se mide la pobreza extrema y la pobreza monetaria. Siguiente. Entonces, vemos, siguiente, esa es la gráfica que muestra, siguiente. Vemos cómo ha crecido la pobreza. Estamos viendo en este momento el crecimiento de la pobreza monetaria en Bogotá. Esto es realmente alarmante. Mientras que la pobreza monetaria en Colombia, que es la línea azul, creció 7 puntos en los del 19 al 21. La de Bogotá pasó a 13 puntos, o sea, pasó de 27 a 41. El crecimiento de la pobreza en Bogotá no tiene precedentes. Es el tema más dramático que ha habido Bogotá en toda su historia. Nunca habíamos vivido una situación tan grave. Y eso pues se explica por la pandemia, por la migración venezolana, pero sobre todo por la distribución del empleo en Bogotá, en donde el sector terciario es el predominante. Miremos la siguiente. Esto es, ¿qué pasó con la pobreza extrema? Esto es dramático, la pobreza extrema. Fíjense que la pobreza en Colombia creció 6 puntos del 19 al 20, mientras que la de Bogotá 13 puntos, la de Bogotá 9 puntos al pasar de 4.2 a 13.3, pobreza extrema. Esto es que esa población no puede comer las dos comidas diarias. Siguiente. Y la pobreza multidimensional que venía disminuyendo, que Colombia ha logrado controlar bastante, pero en el 18, o sea, esto no es efecto pandemia porque viene de antes, y el director del DANE varias veces hizo hincapié en esto, en el 18 fíjense cómo subió, y pasa al 19 y pasa al 20, y ya estamos en una multidimensional cerca del 7.8%, y vamos a llegar al 11 puntos, según predicciones, hasta el 2020. Siguiente. Y miren esta que es realmente dramática. Esto es comparando con las otras ciudades grandes del país. Bogotá es la línea roja y está en el punto más alto, que es la 40.1 que veíamos en la anterior. Pero miren, por ejemplo, Bogotá estaba mucho mejor que Medellín, que Barranquilla y que Cali, y hoy está mucho peor que las otras tres. La única que se le parece, pues es Barranquilla, pero Barranquilla venía de un punto muy alto. Entonces, la situación real de la población de Bogotá es que no tiene con qué comprar vivienda bis y vip. Siguiente. Y esto es lo mismo con la pobreza extrema, que como vimos es mucho más dramático. Ustedes ven la curva que empieza en el 19, en fin, y cómo llega a finales del 20. Es una pendiente impresionante. Siguiente. Y la población en condiciones de indigencia, esto es la extrapolación de la multidimensional por localidades, pues aquí está corroborando el 2.7 en el 19, pero fíjense que hay localidades que están sufriendo muchísimo más fuerte eso, y eso era lógico. Y esta población es la que más está creciendo. Siguiente. Esta es la multidimensional, que es interesante mirar todos los factores que constituyen la multidimensional, y como ven la mayoría están en negativo. Siguiente. Bueno, el hacinamiento en Bogotá hasta el 18 pues será muy alto en las localidades que precisamente son las que están creciendo. Cuando digo creciendo, no es el crecimiento absoluto, sino el crecimiento descontando el saldo migratorio, es decir, aplicando la ecuación compensadora que vimos al puro principio. Siguiente. Acorde con eso, ya voy a terminar. Siguiente. El corolario de lo anterior es ver cómo se distribuye la población, la distribución por ingresos de los hogares. Entonces, aquí tenemos 21, 15 y 18. Esto está en la página 127 del DTS, o el documento diagnóstico. Siguiente. Hemos extrapolado eso en quinquenios a partir del 10, del 2010, perdón, del 2020, 25, 30,
2015, es que no alcanzo a ver el número, ¿puedes pasar la anterior? Aquí está, del 2010, ¿cómo era la distribución? Entonces, menos de 2 salarios mínimos, de 2 a 4, de 4 a 6. Esto está en el DTS, por eso lo traigo a colación. Solo que aquí lo pusimos por quinquenios. Del 25 al 35 son proyecciones con base de DANE elaborado por la SMOG. Eso mismo es lo que vamos a ver en la gráfica siguiente. Estas son las gráficas. Estamos en un escenario, digamos, donde la población de menos de 2 salarios mínimos tiende a mejorar a partir de las proyecciones y en detrimento de la de 2 a 4. Es interesante porque se dice que la población de menos de 2 salarios mínimos es la que puede acceder a BIP y la de 2 a 4 es la que puede acceder a BIS y las otras no necesitan BIS y BIP. Siguiente. Esta está en la página 128, que es cómo se financia y cómo aparecen los subsidios, pero ya vamos a verlo esto en términos de una ecuación. Esta ecuación nos muestra que si vamos a tener el 1.064 de hogares nuevos, nos está mostrando cómo son los menos de 2 van a crecer 450.000 y 2 a 4, 410.000, que era la cifra que teníamos originalmente. Entonces, la población que está en el rectángulo es población que necesita subsidios para lograr BIS y BIP. Vamos a siguiente. Esta es una cifra. Este es un supuesto en donde no es la población DANE, sino la población que ellos dicen. Que ellos dicen 575, como vimos allá arriba. Y estas son los dos rangos que necesitan salario mínimo, que necesitan subsidio. Siguiente. Bueno, esto es muy interesante. Es el cuadro la diapositiva que vimos antes es una fotografía de lo que está en el DTS. Fíjense que todo lo estamos haciendo de acuerdo con el DTS y en el mismo orden que tiene el DTS. Lo que está diciendo esto rápidamente es que una persona que gane un salario mínimo y cuya cuota sea el 30% para tener un ingreso, tiene la posibilidad de tener un crédito equivalente a 40 salarios mínimos y necesitaría un subsidio de 50 salarios mínimos para adquirir una vivienda de 90 salarios mínimos. En cambio, aquella persona que gane 2.8 salarios mínimos podría acceder a un crédito equivalente al 30% de la cuota y tendría la posibilidad de tener un crédito de 90 salarios mínimos, luego no requeriría subsidio. Ahora, la población que busque BIS, que es la que está en el rango de 150, el que tiene 2.38 necesita subsidio de 56 y la que está en 3.78 no necesita subsidio. Entonces, tomando las medias, que es la de 1.6 y la de 2.98, siguiente, vemos lo que pasa con los subsidios. Entonces, fíjense que está todo exactamente como ellos lo han dicho. Entonces, la población que está en el rango de 0 a 2 para el periodo 2025 necesitaría 3.500.000 subsidios. En total, 10.700.000 subsidios. La población que está de 2 a 4 necesita 3.800, 4.20, 4.80 para un total de 13 millones de subsidios. Si ponemos el salario mínimo a precios de hoy, vamos a necesitar para que la población que está entre 0 y 2 salarios mínimos puedan tener vivienda BIP, necesitamos 10 billones de pesos, billones. Y la otra, 12 billones de pesos, para un total de 22 billones de pesos. Si quisiéramos que nuestra población, según las cifras del DANE, tuviera posibilidad de tener acceso a vivienda, necesitaríamos
más o menos 1.2 Transmilenio, 1.2 metros. El metro son 18 y entonces aquí necesitaríamos 22, pero esto es durante la vigencia del COVID. ¿Eso qué quiere decir? Que como esto es francamente imposible, tal como ellos nos lo están pintando, entonces ¿qué va a pasar? Que un altísimo porcentaje de esta población va a engrosar la informalidad, las construcciones ilegales se van a densificar, se van a deteriorar y otro porcentaje muy grande se va hacia los municipios vecinos. Dejo ahí, Presidenta, y muchísimas gracias.